Bienvenidos nuevamente al programa Preguntas y Respuestas. Comenzamos con la que envía Gabriela Rivera. Dice así: ¿qué no debería tener su Biblia en lugar de su celular? Estimada Gabriela, lamento que en esa grabación he dejado apoyado el celular y se ve el celular. El teléfono que viste apoyado no estaba usándolo para leer, sino para ajustar el tiempo del programa. Por otro lado, ¿cuál es el problema de leer la Biblia en un medio electrónico? Lo importante es leer la Biblia. Si tuviéramos que ajustarnos a los medios antiguos, porque es mucho más respetuoso, tendríamos que leer la Biblia en manuscrito, si no en letra impresa, en las versiones que nosotros tenemos. Además, he visto en un autobús de la universidad aquí en Vigo a un joven de una iglesia leyendo la Biblia en el viaje en su celular. Hermana querida, lo importante es que la Biblia se lea y que tengamos menos entorno y atendamos más a la realidad de la necesidad de la palabra. Gabriela Rivera dice: no solo por creer serás salvo. ¿Cuál es esa doctrina? Yo leo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Leo también: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Leo también: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Escucho al Señor que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Escucho otra vez al Señor: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan 3:36. ¿Qué más hay que hacer para ser salvo? Solo creer. Cualquier complemento a eso es herejía bíblica. Esclavo de Cristo. Estoy de acuerdo que el documento Q es tan solo una hipótesis. Sin embargo, yo creo que es posible sostener la infalibilidad e inerrancia de la Biblia y al mismo tiempo encontrar plausible la posibilidad de que los evangelios se hayan guiado por un documento previo, lo cual ayuda a resolver el problema sinóptico. Sin embargo, es importante reconocer que esa teoría puede ser usada mal y debe ser reconocida solo como una teoría porque no tenemos ese documento. Mi estimado amigo, la fe no se sustenta en teorías que solo dicen pudiera ser, pero no afirman nunca nada de lo que dicen. Por tanto, una persona que se enorgullece de fidelidad doctrinal no acepta como posible un documento que no existe aunque se ha buscado, y un documento que permite a los liberales negar la inspiración de los evangelios, y un documento que no es posible que exista dada las fechas de redacción de los evangelios sinópticos. Menos teorías y más Biblia, por favor. Mariano G., siempre fuerte. ¿Cómo puede sostener que alguien que se mata no pierde la salvación? Eso da lugar a que muchos que están pasando momentos difíciles tomen la acción del suicidio. Eso es herejía. Mira, la herejía se demuestra con la Biblia. ¿Puedes hacerlo? Lo que el hombre haga no es responsabilidad de Dios, que asegura que la salvación no se puede perder. El hecho de que un creyente se suicide por una circunstancia excepcional no motiva a ningún otro creyente a hacerlo, porque para eso el Espíritu Santo de Dios está controlando la vida espiritual de los creyentes. Noel Moaneri
seno de Abraham, paraíso, tercer cielo, casa de mi padre, etc. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Son expresiones semejantes que enseñan lo mismo. Noel Mora Neri. En la venida de Jesucristo tenemos rapto, arrebatamiento y retorno. ¿Podría explicarme cómo es eso? También, si le es posible, los 7 años en el cielo con el Cordero, ¿en qué momento encaja todo? Me refiero a la primera pregunta. Arrebatamiento y rapto es la misma cosa. La glorificación de la Iglesia se produce en el arrebatamiento. El tiempo del cielo no se puede comparar con el de la tierra. No hay 7 años terrenales que tengan que ver con un tiempo así en la presencia de Dios. El encuentro con el Señor será un encuentro para siempre. La Biblia no revela concretamente lo que ocurrirá en el cielo durante el tiempo de la tribulación aquí en la tierra. Lo único que puedo decirte es lo que la Biblia afirma. Estaremos siempre con el Señor. Y eso es suficiente. Cristian Ferreduela. Los que creen y predican la doctrina de la prosperidad son nuestros hermanos en la fe. Hermano en la fe es el que cree en Cristo como Salvador personal. Luego hay incorrecciones en las que todos caemos que no eliminan la salvación, de modo que siguen siendo hermanos nuestros. Desde luego, el Evangelio de la prosperidad sí es un mensaje erróneo y no bíblico. Rudy Gamboa. ¿No era Samuel el que vio la divina Dendorf un demonio? Con su apariencia. Dios no puede negarse a sí mismo. El texto es bastante claro y el contexto del capítulo nos aclara aún más que no era Samuel. ¿Cuál es la aclaración que tú dices? ¿Cuál es la aclaración del texto bíblico que afirma que no era Samuel? ¿En qué lugar se dice que era un demonio? Eso lo piensas tú, pero no lo dice la Biblia. Eso está en la mente del intérprete, pero no está en la escritura bíblica. Rodrigo Peñuela, ¿me puedes ayudar a entender con su explicación el texto de 1 Corintios 15, 27 y 28? Bueno, Jesús está haciendo un oficio de mediador, reconciliando todo cuanto el pecado había distorsionado para sujetarlo a Dios. Al final del tiempo, cuando esa obra mediadora haya terminado, todo, incluyendo la naturaleza humana del Verbo como hombre glorificado, estará sujeto a Dios, que será todo en todos. Pero no se refiere solo al Padre, sino a la Trinidad Santísima. Dios será todo en todos. Walter Ríos. Esperamos con ansia el programa nuevo donde tratará la doctrina de la salvación. Dios le bendiga. ¿Podrá poner a disposición de sus auditorios un folleto del mismo para que podamos descargarlos y seguir el estudio con ello? Mira, es imposible hacer notas de los estudios de grabación porque requiere confeccionarlas y no tenemos tiempo para eso. Lo único que yo a veces utilizo es un bosquejo de puntos para llevar una secuencia en lo que estoy diciendo, pero no tengo notas de estudio disponibles. Con mucho gusto, si las tuviera, las ofrecería. Ricardo Moreno. ¿Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad solo en lo espiritual o también para las decisiones que tomamos a diario en nuestra vida? Dios conduce nuestras decisiones diarias a lo que es correcto en la medida en que obedezcamos su palabra, vivamos a Cristo y andemos en el Espíritu. Ricardo Moreno. Cuando morimos creyendo en el Señor, ¿los ángeles vienen por nosotros? No se dice nada de eso en la Biblia. El ejemplo de Lázaro es una forma figurativa para enseñar el traslado de él a la presencia de Dios. El creyente está en Cristo. Muere
en Cristo y va con Cristo a la presencia de Dios sin necesidad de intervención angélica alguna, porque ya estamos en Jesús. Mónica López, tengo una inquietud. Dios prometió a Israel toda la tierra por heredad. En Josué 15:63 se menciona que Judá no pudo arrojar a los jebuseos y quedaron allí. También en 16:10, Efraín no echó al cananeo y estos continuaron viviendo como tributarios. En 17:12, Manasés tampoco pudo echar al cananeo. Mi pregunta es, ¿por qué quedaron estas personas en medio del pueblo de Dios y no pudieron ser echadas como los otros pueblos? ¿Hay alguna enseñanza en esto? La verdad me llamó mucho la atención este hecho. Sé que Dios pudo haber barrido a todas las naciones por completo. Mira, la Biblia te responde. Dios dejó vivos algunos pueblos para que en primer lugar, para que los animales salvajes no se multiplicasen por dejar vacía la tierra. En segundo lugar, dejó algunos pueblos para que los jóvenes israelitas aprendiesen la actuación del ejército. En tercer lugar, dejó algunos pueblos para que fuesen como espinas en los costados de Israel, a fin de mantener a su pueblo vigilante. Antonio Bermúdez, cuando Dios creó a Adán, ¿le dio fe para creer o no la necesitaba porque fue creado sin pecado? Antes del pecado, Adán no necesitaba salvación, por tanto, no necesitaba fe salvadora. Cristian Cerreduela, disculpe por la repetición de preguntas semejantes acerca del tema apostasía, pero tengo varias dudas y quisiera recibir más luz acerca de ello. ¿Cómo entender la apostasía del pueblo de Israel en el antiguo pacto? ¿Eran salvos o no lo eran? Y la carta a los Gálatas, ¿habían apostatado volviéndose al judaísmo? La apostasía de Israel era volverse a los ídolos dejando a Dios. Los que eran salvos no hicieron eso. Prueba de ello son los profetas. Son algunos hombres del pueblo que seguían comprometidos con Dios, jueces y otros, y servían continuamente a Dios sin volverse a los ídolos. Esos no apostataron de la fe. En cuanto a los Gálatas, estaban a punto de declinar en su fe genuina por la acción de los falsos maestros que se decían ser enviados por los apóstoles y que predicaban la necesidad de judaizar. Esto es un problema continuo en la historia de la Iglesia. Y el mesianismo de hoy, en muchas de sus manifestaciones, es judaísmo revestido de cristianismo. Ojo con estas personas. Verónica Carvajal. ¿El Lázaro que murió y estaba en el seno de Abraham es el mismo Lázaro que era hermano de María y Marta o es otro Lázaro? Bueno, es otro Lázaro. El hermano de María y de Marta no se dice que era mendigo, no se dice que estaba lleno de llagas y no se dice que murió en la circunstancia de relato de Jesús, en donde cuenta o menciona la historia de un Lázaro que era mendigo y estaba enfermo. Deino. No lo comprendo, estimado pastor. ¿Por qué en este vídeo dice que la Biblia no especifica si los únicos que se salvan son los elegidos? Independientemente de si Cristo murió por todos o si el nuevo nacimiento precede a la fe o si se predica el Evangelio a toda criatura, hay una verdad absoluta en la Biblia. Los únicos que se salvan son los elegidos, ya que, como menciona en su comentario a 2 Timoteo 2:10, el ser del cristiano es la expresión de una anticipación eterna. Es el fundamento que el apóstol Juan tiene para decir que los nombres de los creyentes están escritos en el libro del Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8, 21, 27. Cualquiera que acepte a Cristo será salvo, pero los únicos que van a Cristo con fe son los elegidos. ¿No es así? Eso es lo que te parece a ti. Pero para afirmarlo con un texto bíblico, tienes que buscar el que diga
que solo los elegidos se salvan y los otros se condenan. Si lo encuentras, rectificaré mi postura de que todo aquel que vaya a Cristo será salvo. Eso es lo que la Biblia dice. J.A.C.G. ¿Podría explicar un poco la promesa conoceremos como somos conocidos? ¿Se refiere a tener la dimensión mental de Cristo? ¿Esa promesa se cumple única y exclusivamente en la glorificación o ya es una realidad para los que murieron en Cristo? La mente transformada a la semejanza de Jesús es la del hombre resucitado. Ese conocimiento se produce en el creyente que parte del cuerpo para estar con Cristo, aunque no se haya producido la resurrección. Todos los que estamos con Cristo, los que partiendo de esta vida están con Cristo, tienen una mente acondicionada, valga la expresión, a la dimensión espiritual donde están residiendo. J.A.C.G. ¿Cómo usted ha estudiado las diferencias entre los evangelios? ¿Cómo responder a los liberales que dicen que la Biblia es palabra de Dios, pero no por eso la exime de contener errores de transcripción, relatos diferentes, nombres de lugares, etc.? Cuando alguien afirma algo, tiene que demostrarlo. Los liberales dicen eso y otras muchas cosas más para negar la inspiración e inerrancia de la Biblia. No perdamos un segundo en refutar sus mentiras, porque no lo van a aceptar. Simplemente el tiempo que perdemos en contestar a los liberales, aprovechémoslo para estudiar la Biblia. Toribio Estrada, por favor dígame la versión de Biblia que usted utiliza, quiero comprarme una así. Mira, no necesitas comprar una así porque yo uso varias versiones, no siempre la misma, y no siempre uso la misma Biblia, el ejemplar de Biblia que a veces me ves en los estudios, en las preguntas, en las reflexiones. No hay una Biblia perfecta, absoluta sobre las otras, en cuanto a versiones. Por tanto, usa una buena Biblia. Y yo tengo muchas. Y no siempre uso la misma. Ángela Silva, Mateo 7:24, esa roca que se menciona escrito. Sin duda ninguna. La roca que sustenta a la iglesia y al creyente es Cristo. Última pregunta, también de Ángela Silva. Si la salvación dependiera de nuestra santidad, nadie podría ser salvo. ¿Por qué Santiago 2:10? Por tanto, Romanos 3:19-20. Bueno, el hombre nunca puede alcanzar por sí mismo en esta vida la salvación por obras suyas. Y del mismo modo, tampoco puede alcanzar la santidad que vamos a tener y experimentar en la presencia de Dios. Esto todo es un don de Dios y es trabajo del Espíritu Santo cotidianamente en nuestras vidas. Al terminar este programa, agradecemos vuestra presencia y os invitamos al próximo programa de preguntas y respuestas.